hermana Olga Morales. Dios te bendiga, Olga. Qué bueno que te acercaste. Así que los actos corren más rápido a veces que la información. Qué bueno cuando es así. Te vemos recuperada. También llegó Edgar. Ustedes saben que Edgar asistió a mi papá durante su enfermedad. Está con su esposa. Gracias, Edgar, por estar con nosotros. Y vi por también allí a Juan Luis Romero. Juan Luis, Dios te bendiga. En la mañana de hoy, el Señor le ha placido que escuchemos a nuestra hermana María Toro, mejor conocida como Chela, más comúnmente conocida como Chela. Chela trabajó de forma secular en un bufete de abogados reconocido de nuestro país, y luego que se retira, pensando, ¿verdad?, como es razonable, luego de haber trabajado mucho, llega el momento del retiro, el Señor tenía otro trabajo para ella. Y ella ha aceptado ese llamado con la respuesta de heme aquí, y es de trabajar en el campo misionero en Haití. Así que nuestra iglesia el año pasado estuvo apoyándole ya en la etapa ya de cierre de un momento determinado de su ministerio, pero el Señor le sigue dando asignaciones nuevas a Chela. Y que Chela sepa que nuestra iglesia de San Juan le quiere continuar apoyando en su ministerio en Haití. ¿Cuánto tiempo va a durar? Yo no lo sé, Chela. Lo que tienes que sentir la confianza del Señor de que tu iglesia de San Juan se siente no solamente orgullosa, sino comprometida contigo de apoyarte en este ministerio. A través de nuestras oraciones y de distintas aportaciones que podamos hacer para que estos niños y jóvenes en Haití puedan continuar recibiendo el testimonio de una iglesia, de un país que no es que le sobra, sino que comparte de lo que tiene. Así que Dios te use una vez más, Chela, en la exposición del mensaje. Que el Señor continúe bendiciéndonos grandemente. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede, ¿verdad?, de compartir la palabra del Señor y el mensaje que tiene para todos y todas en esta mañana. Primeramente habló a mi vida, ¿verdad?, esos pasajes que acabamos de leer, porque como bien dice Papo, yo pensé que había terminado una tarea, pero Dios tiene otros planes. Vi que no teníamos visitas esta mañana, ni cumpleaños, y así que estamos, ¿verdad?, somos los de la casa los que estamos aquí, pero como yo no siempre estoy aquí al frente, yo veo rostros nuevos, ¿verdad? Me imagino gente que ha ido llegando. Yo no siempre tengo la información de primera mano porque siempre estoy afuera. Pero para los que no me conocen bien, ¿verdad? Llevo 41 años, una breve introducción que quiero hacer. 41 años sirviendo al Señor. Me convertí en la iglesia del reverendo Paquito Resto, ¿verdad? En University Gardens. De ahí salimos un grupo a fundar el punto de predicación en el Señorial. Soy cofundadora de la Iglesia del Señorial. Cuando ya solamente quedaban los vitrales, el Señor me dice: es momento de salir, y nos fuimos a Altamesa para el Señor completar allí el llamado que tenía para mi vida. Allí recibí, estando en el Señorial, un llamado audible de parte del Señor. Ya he hablado sobre este testimonio en otras ocasiones, que iría a España. Y entonces el Señor pues me traslada a Altamesa, como ya les dije. Allí completa mi capacitación, mi preparación. Usó todo ese tiempo los recursos de la iglesia, me hizo pasar por todas las partes, menos la presidencia de la Junta de Oficiales. De todo lo demás trabajé, ¿verdad? Entrenándome el Señor para lo que me venía adelante. Así que voy a España, estoy 4 años allí, en un acuerdo de colaboración con la iglesia, una agencia misionera que se llama WEC International en Filadelfia, y yo como misionera. Y luego regreso porque mami estaba muy malita, así que mami la ayudamos a terminar de cuidar en su tiempo de enfermedad. Muere, la enterramos, y entonces dije: bueno, Señor, ¿y ahora qué? Gracias. Y bueno, pues entonces surge un viaje de acompañamiento a mi yerno, a Mauri Blondet, que es el fundador de la organización Planeta Feliz.
y allí ante la necesidad que vimos no nos pudimos resistir, ¿verdad? Esto rapidito, lo que tomó muchos años al Señor. Pero bueno, prácticamente esa ha sido mi trayectoria. Luego de regresar, ¿verdad?, a Altamesa, pues el Señor casi, no me lo regaló porque se lo dejó todavía al banco, pero casi, era un buen precio el apartamento que conseguí aquí en Santurce. Yo tenía que tomar 2 guaguas, porque yo soy una ciudadana de a pie, quiero que sepa. Y entonces tenía que tomar 2 guaguas por la mañana para llegar a Altamesa, para dar la clase bíblica. Bueno, un revuelo. Y el Señor, esto a mí no me hace sentido. Así es que oré, ¿verdad, Señor, a dónde me muevo? Y entonces vine aquí a la iglesia de San Juan con una carta de transferencia, ¿verdad? Y el pastor me recibió y me dijo, vienes muy bien referida. Así es que damos gracias al Señor porque es la gracia que Él pone en nosotros, ¿verdad? Para con Él primeramente y luego con los hombres. Y desde aquí la iglesia me ha respaldado en el trabajo que llevamos desarrollando en Haití por espacio de 5 años. Hicimos, esa no era la intención inicial en el 2012, pero al Señor le plació poner en nuestras manos la finanza para construir un templo allí, que ya existía desde el 2008, pero la planta física, ¿verdad? El Señor envió una ofrenda bien suculenta que pudimos construir allá una iglesia. No es una iglesia de discípulos, pero sí está respaldada por varias iglesias discípulos para la gloria del Señor. Y pensé que en junio se terminaba la tarea. El Señor me regala poder regresar a España, que es mi pasión. Yo amo esa tierra con una pasión inmensa. Y pude regresar al lugar de trabajo donde estuve, visitar amistades. Y hay tanta y tanta necesidad en España que dije, ay, qué bueno, regreso para acá. Que aunque es una tierra árida para el Evangelio, te tengo que decir que es más cómodo trabajar allí, ¿sabes? Desde la gastronomía hasta de todo, ¿no? Pero no, a mi regreso habían cancelado los vuelos por esto del ciclón María y me desviaron. 3 opciones tenía, irme a Nueva York, Miami o Santo Domingo. Así es que dije, bueno, pues llévame a través de Santo Domingo porque es más cerca. Y estando allí visité los proyectos que teníamos en Haití, que está desde Santo Domingo al lugar de mi trabajo, son 8 horas en guagua. Y entonces allí estuve y el Señor me dice, te quiero aquí de nuevo. Qué bueno, Señor. Aquí vamos de nuevo. Una condición le puse al Señor, yo nunca le pongo ni peros, ni trabas, ni condiciones, pero en esta ocasión le dije, no quiero regresar sola a Haití. Quiero que me des un equipo. Así que el Señor puso varios nombres en mi memoria, empecé a orar y ese equipo ha respondido, está conmigo. Y yo antes de comenzar lo que el Señor tiene para nosotros, yo quiero presentarlos porque no quiero que se me olvide al final. ¿Está bien? Ustedes me van a dar ese permiso. Yo quiero que mi equipo de aquí de San Juan pase al frente. Como a veces se me puede escapar el nombre, así que ustedes pasen al frente. Ustedes saben quiénes son. Así es que adelante, que tenemos que seguir. Sigamos adorando al Señor. Esto es parte, ¿verdad?, del trabajo en el Señor, de la obra de Dios. No se quedó nadie. Pues les presento a mi equipo de aquí, de San Juan. Tengo un equipo en Sierra Linda, también discípulos. Tengo parte del equipo en Vega Alta, tengo parte del equipo en Altamesa y tengo una doctora de AMEC. Así es que Dios ha puesto de esa gracia, ¿verdad? Los convoqué, ellos dijeron presente, este es mi equipo, ellos van a estar orando y ahora están en el altar y se comprometen a orar. Así es que nada, le damos otro aplausito. Al final lo vamos a orar por ellos, si se me olvida me lo acuerdan. Pues volvemos a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, ¿verdad? En la Escritura ya hemos leído Lucas 9:57 al 62. Y lo volvemos a leer, ¿verdad? Para yo ir cogiendo ambiente de nuevo.
Y dice que iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, les replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. A pesar de que esto tiene un título en las Escrituras que dice, ¿verdad?, lo que cuesta seguir a Cristo, yo lo he titulado Sí, pero no. Así es que desde que nuestra pastora me dio la encomienda de predicar en esta mañana, la palabra arado vino a mi mente, ¿verdad? Y me puse a buscar la definición de arado y algunas fotos y no tengo idea de toda la información que sale en internet. Y fue de lo más interesante ver la definición. Yo no sé si los jóvenes ya tienen la foto para que vieran lo que es el arado, sobre todo para nuestros jóvenes, ¿verdad? Que a lo mejor... Ok, ese es un arado. Para hacer un surco en la tierra se necesitan 3 elementos básicos. Un arado, una yunta de bueyes, ¿verdad?, o animales, y un yugo. El arado es una herramienta de labranza utilizada en la agricultura para abrir surcos en la tierra y remover el suelo antes de sembrar la semilla deseada. Consta de una barra timón, que es la pieza que controla a la persona que va atrás dirigiendo y que se acopla al yugo, ¿verdad?, de la yunta, una mancera que sirve para dominar los bueyes o estos animales, una telera y cincel que penetra la tierra. Este instrumento es movido por la fuerza animal o mecánica para abrir los surcos en la tierra. El primitivo arado romano, que es el que vemos en la pantalla, apareció hace 5.500 años atrás. En las civilizaciones del Medio Oriente, específicamente me dice la información que en Mesopotamia, donde los asirios y caldeos se dedicaban a la agricultura. Según la información que fui obteniendo, hay 8 variedades, ¿verdad?, de arados, en los que no vamos a entrar, pero el más común utilizado en los países subdesarrollados es el arado de mancera, que es como el que vemos ahí, que se empuña con la mano, tirado por bueyes generalmente. La definición de yunta que encontré dice, es una pareja de bueyes, mulas o caballos, pero déjeme hacer un paréntesis aquí. Entre los videos que vi un video que no reconocí el lugar, pero tenían un caballo y un mulo. O sea, así es que hay posibilidad de que en algún lugar, pero eran del mismo tamaño, ¿no? Así que esta definición pues, no es perfecta. Y entonces el yugo sirve para la labor del campo o para tirar carros. En América Latina el término yunta también se refiere a un amigo íntimo, ¿verdad? Un compinche a veces le decimos, ¿no? Y dice que en inglés significa team, de equipo. Y también la palabra yunta es la que usan los hombres, ¿verdad?, en las camisas de puño. Esa también que le llamamos gemelos. El yugo es un instrumento para unir a 2 bueyes o 2 mulas o 2 caballos, ¿verdad?, formando una pieza alargada de madera con 2 arcos que se ajustan a la cabeza de los animales y que sujeta a la lanza del carro para arar, tiran de ellos. Otra definición de yugo encontré que dice que es dominio u opresión que una o varias personas pueden ejercer despóticamente sobre otras. Así que cuando Jesús está hablando de poner la mano en el arado en estos versos que hemos leído, los que escuchaban sabían de qué estaba hablando. Eran elementos de agricultura bien comunes en su época. De hecho, quiero que vayamos en el capítulo 8 anterior para que veamos qué era lo que iba pasando. Y vemos que en los versículos primeros el Señor está hablando de la parábola del sembrador, haciendo alusión a la manera de sembrar.
Veamos lo que nos cuenta Lucas sobre Jesús en ese capítulo 8 anterior y los versos anteriores a los que hemos leído en el capítulo 9. Nos dice Jesús en esos capítulos, nos dice Lucas, ¿verdad? En esos capítulos antes, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y dice que los 12 iban con él. Y dice que iban sanando, haciendo milagros, sanando de espíritus malos, calmando la tempestad, sanando el endemoniado gadareno. Resucitó a la hija de Jairo, que era el principal de la sinagoga, ¿verdad? Todo eso está en esos versos anteriores. Y en el capítulo 9 nos continúa diciendo Lucas que Jesús reúne a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios, nos dice el verso 9:2. Y les dijo que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni dinero, ni ropa, solamente una túnica. Y déjenme hacer un paréntesis aquí, porque cuando yo leía esto me acordé que cuando yo me fui a España yo me llevé un baúl, además de mi ropa, un baúl, no haciendo caso a lo que mis líderes me habían recomendado, lleno de libros. Pero no tiene idea. Para hacerle el cuento largo corto me costó $450. Después traer el baúl de regreso a mi país y nunca usé aquellos libros. Así que usted haga caso a lo que dice la palabra, vaya con lo menos posible y el Señor va a suplir para todo. Y donde los reciban se quedan, dice, ¿verdad? El verso 3 al 5, y donde no los quieran, sacúdanse ¿qué? El polvo de sus zapatos en señal de desagrado. Y ellos salieron por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando a los enfermos. Tanta fue la fama de ellos y la de Jesús que hasta Herodes, el que había mandado a decapitar a Juan el Bautista, estaba intrigado por la fama de este llamado Jesús. Cuando regresaron los apóstoles de hacer esta tarea de evangelismo, yendo primero a los hijos de Israel, se reunieron con Jesús en una parte para contarle todo lo que había sucedido de este viaje en el que Él los había enviado. Jesús los toma aparte y se los lleva al desierto, a la ciudad de Betsaida, nos dice el verso 10, para estar a solas con ellos. Pero ¿qué pasó? Se enteró la gente de la comunidad y una gran multitud quiere escuchar a Jesús. Jesús los atiende, ¿verdad? Porque sintió compasión de ellos. Conocemos la historia, Él le habla del reino de Dios, sanó a los que estaban enfermos, de momento tienen hambre, ¿verdad? Los apóstoles se preocupan, mándalos a salir para que compren. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Jesús sabía lo que iban a contestar porque Jesús conoce todo. Pero les lanza un reto bien tremendo de fe. Y la historia, pues la conocemos cómo termina, ¿verdad? Había que 5 panes, 2 peces. El Señor los manda a sentarse de 50 en 50, suple ahí la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y los peces come todo el mundo y sobran ¿cuánto? 12 canastas. ¿Cuántos apóstoles eran? 12 apóstoles. Otra lección para los apóstoles ¿de qué? De que Dios va a suplir exactamente para lo que necesitamos. Mientras esto ocurre, Jesús, ¿verdad?, sigue su camino y anuncia su muerte. Lo vemos en el capítulo 9, los versos del 21 en adelante. Y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome tu cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pasaron 8 días, ¿verdad?, después de estas palabras de Jesús, y ocurre la transfiguración, donde se encuentran apartados con Jesús 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, el Dream Team. Se aparece una nube que los cubre y una voz que les dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Una experiencia espiritual sublime, sobrenatural, que los deja perplejos. Tan es así que después de estas palabras ellos callaron y no dijeron nada más a los demás. Luego de esta experiencia extraordinaria y al día siguiente, Jesús sana a un muchacho endemoniado, hijo de un hombre que estaba en la multitud y que seguía a Jesús ese día. El hombre le dice maestro, le reconoce como maestro, ¿verdad?
Le había pedido a los discípulos que lo sanaran y esto no lo pudieron hacer. Jesús, un poco molesto con sus discípulos, les dice ante la multitud que les rodea: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo, ¿verdad? Y Jesús lo sana de los demonios. Jesús entonces anuncia en los versos después su muerte por segunda vez. Les anuncia que será entregado en manos de hombres, unas palabras que ellos no entendían y que temían preguntarle sobre esas palabras. Son palabras fuertes, ¿verdad? Entonces entraron los discípulos en discusión después de eso, a ver quién se quedaría como el mayor entre los que se quedaban cuando Jesús se fuera. Jesús podía percibir los pensamientos de sus discípulos, lo que albergaban en su corazón, porque para Jesús no hay nada oculto. Les dice que había que hacerse como un niño para entrar en el reino de Dios y que había que servir a los demás y no pretender ser servidos. Solo así entraremos al reino de los cielos. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Está llegando el tiempo de ser entregado. Y Jesús afirma sus pasos hacia Jerusalén. Siguen con él los 12, y Jesús envió mensajeros a una aldea en Samaria para que fuera a ser, ¿verdad?, lugar y camino para cuando él pasara por ahí. Pero los samaritanos no quisieron y ellos se movieron a otra aldea. Así que se aproxima la hora de que Jesús fuera entregado. Y vemos en estos versículos que hemos leído que aparecen 3 hombres que han estado siguiendo a Jesús en toda esta trayectoria. Y surge una conversación bien interesante entre ellos. Y nos dice Lucas 9:57 que iban por el camino cuando uno de estos 3, le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras, le dice Jesús, y las aves tienen nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y yo me preguntaba mientras leía estos versos, ¿quién es este que voluntariamente dice, ¿verdad?, te seguiré a donde quiera que vayas? Si Dios quiere voluntarios y está haciendo lo que es correcto, porque Jesús le contesta de esta manera. Entraron en mi mente todos estos cuestionamientos y les digo, a Jesús le seguía siempre una multitud. Además de los 12 apóstoles que siempre le acompañaban, que Jesús había escogido como gente común, como Pedro, Jacobo y Andrés, para llevar su nombre y presentarlo al mundo, también le seguían los fariseos, ¿verdad? Y eran gente que estaba como si estuvieran de espías allí entre ellos, para ver lo que Jesús decía. Todas las circunstancias de Jesús aumentaron en intensidad durante ese trayecto mortal hacia Jerusalén. Mientras él daba este curso intensivo a sus discípulos, una multitud curiosa observaba de todas las direcciones. Y como hemos dicho, ¿verdad?, surgían los fariseos con sus cuestionamientos difíciles y preguntas tramposas para ver si hacían caer a Jesús. El pasaje no lo dice, pero podemos imaginar la escena donde estos fariseos y opositores de Jesús estaban como espías en esa multitud. La contestación de Jesús aparenta afirmarlo. Jesús no suaviza su mensaje, ¿verdad?, a causa del peligro que él ve. Al contrario, enfatizó el gran costo que es seguirle. Y luego vemos el otro, ¿verdad?, en el verso 59, al que Jesús le dice enfáticamente: sígueme. Bien, short and sweet, sígueme, esto es lo que hay. Pero este otro acepta la invitación y le dice: sí, gracias Señor, pero no, ¿verdad? Vemos que él le dice: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre para entonces después seguirte. El otro que está en la multitud, lo reconoce como su Señor. Ha estado caminando con Jesús, escuchando sus enseñanzas y viendo los milagros y prodigios efectuados por Jesús. Les reconoce que Jesús es su Señor y la autoridad que tiene para pedirle lo que le está pidiendo, y sabe que debe seguirle. Pero tiene algo primero que atender. Déjame primero que entierre a mi padre, le dice.
No necesariamente estas palabras significaban que su padre hubiera muerto en ese momento y que iba a enterrarlo, sino lo que implica es que Jesús lo esperara por él el tiempo necesario que durara la vida de su padre para entonces él enterrarlo y entonces él lo seguiría. Sí, pero no, gracias Señor, no ahora. Luego de atender las necesidades de su familia, entonces podría seguir a Jesús. Pero Jesús pone énfasis en lo urgente de su misión y le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le dice: deja todos tus asuntos personales en mis manos, que yo me encargaré de los tuyos. Pero tú ve, obedece y anuncia el reino de Dios que ha llegado. No significa que Jesús sea insensible a nuestras necesidades, ni a la necesidad de nuestra familia, ni a nuestra responsabilidad de atenderlos. De hecho, es uno de los mandamientos, ¿verdad? Lo encontramos en Éxodo 20:12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Lo que nos indican estos versos es que seguir a Jesús es una obligación más allá y más importante que los deberes familiares o sociales que podamos tener. Luego aparece este tercero, otro. Lo vemos en el verso 61 y me gusta, ¿verdad? Una versión de Dios habla hoy que lo dice de esta manera: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, en esta versión, ¿verdad? Que es distinto: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve. Eso me encantó. No sirve para el reino de Dios. En esta versión vemos, ¿verdad? Que este otro sí quiere, está convencido de que es lo mejor para hacer y emocionalmente lo desea. Sí, pero no, Señor. No ahora, no inmediatamente, no cuando tú dices, no estoy listo, no creo que ahora es el mejor tiempo, le decimos. ¿Cuántas excusas hemos de ponerle al Señor antes de obedecerle? ¿Cuántos sí, gracias, pero no, Señor, ahora no? Le decimos a Jesús cada vez que nos convoca a obedecer su mandato de ir, ¿verdad? Y llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Justo antes de su partida final, Jesús le habló a sus discípulos acerca de los medios estratégicos necesarios para que el Evangelio se extendiera desde Jerusalén. Después ellos deberían llevarlo a través de las barreras étnicas a los pueblos cercanos. Lo vemos en los versículos, en el verso 1 del capítulo 10 siguiente, ¿verdad? Que nos dice Lucas: después de esto, después de esa conversación, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de 2 en 2. Otra versión dice que eran 70. Y los mandó delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenían que ir. Ciertamente la cosecha es mucha, dice Jesús, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Por último, debían proseguir hasta alcanzar a otras culturas y pueblos que eran muy diferentes a ellos mismos. Pero mientras avanzaban más y más, no debían olvidar las áreas que previamente habían evangelizado, Judea y Samaria. Lo que significa, y que hablamos en misiones, es que vayamos a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra, simultáneamente. ¿Ok? Iglesia, la iglesia está en misión simultáneamente. Nos quedamos en Judea, vamos a Orocovis, a Morovis, a Maunabo, pero también vamos, ¿qué? Al otro lado de la orilla. Amén. O sea, es simultáneamente el mandato que nos hace el Señor. La tarea de los discípulos no estaba completa hasta que la hubieran llevado a cabo hasta los últimos términos de la tierra. En Mateo 28, 16 al 20, Jesús resucitado se aparece a sus discípulos
y les da el encargo, ¿verdad?, Jesús a sus discípulos, como dice esta versión. Estoy en el capítulo 28, los versos 16, lo que hemos denominado como la Gran Comisión. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro de Jesús, al cerro que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús lo adoraron. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo: acuérdense, aquí ya está Jesús resucitado. Y les dice: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganles mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y si ellos, por alguna casualidad del mundo, no pudieran completar esta tarea durante su vida, entonces aquellos que los seguían debían continuarla donde ellos la dejaron. O sea que nosotros, su iglesia en el siglo XXI, tenemos que continuar esa tarea. Hemos comenzado este año 2018 con un tiempo de ayuno y oración, con un tiempo de consagración como iglesia al Señor. Este fin de semana pasado tuvimos un tiempo de retiro donde el Señor nos habló de diferentes maneras. Nos pedía que entregáramos ese cuarto oscuro, ese cuarto sucio, ¿verdad? Esa parte oscura que nos ha entregado al Señor, ¿verdad? Para que el Señor la sane y que también tuviera permiso de entrar allí. Nos ha hablado de consagrar toda nuestra vida, todo lo que somos a Él. Nos ha hablado sobre la iglesia en Hechos. ¿Se acuerdan el sábado con el pastor Alvarado? En Hechos 1 y 2, donde nos exhortaba y nos hablaba de una iglesia que se mantenía unida, compartiendo todo lo que tenían, llevando a cabo sus reuniones, predicando el Evangelio en todas partes, una iglesia de continuo crecimiento, una iglesia madura espiritualmente. Luego hicimos un paréntesis el domingo pasado para honrar a los que nos honran, a nuestra pastora, ¿verdad? Y le dijimos cuánto la amábamos de diferentes maneras. Muestra todo lo anterior de una iglesia que ha crecido, que es madura en el Evangelio y que tiene pasión por la obra y por las vidas que no conocen a Jesús. Hoy Jesús nos invita a no mirar hacia atrás, porque el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Hoy la invitación es a no continuar viviendo de las glorias pasadas, es a mirar hacia el futuro con esperanza, con confianza de que Él hará toda provisión para aquellos que le aman y le obedecen. Y esto es para todos y todas, no para unos pocos, no para la pastora, no para los líderes, no para los maestros. Esta invitación a no mirar hacia atrás es para todos. La bendición de ayer pasó. Esta mañana yo tuve una bendición nueva. Amén. Las bendiciones nuevas son cada mañana, ¿verdad? Nos dice el Señor. Y unidos por el yugo que representa el madero de la cruz del Calvario, que nos une y del que Jesús nos dice: mi yugo es ligero y ligera mi carga, nos invita una vez más en esta mañana a completar la tarea que nos queda por delante, aquella que los discípulos comenzaron en los tiempos de Jesús y que no ha sido encomendada, como ya leímos en Mateo 28. Estamos en el siglo XXI, pero la tarea no ha terminado. Anunciemos el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Vayamos, es la invitación. Solamente los creyentes genuinos califican para esta tarea. Iglesias comprometidas con la evangelización mundial, compuestas por aquellos que han experimentado en ellos mismos una vida nueva en Cristo. Seamos testigos en el verdadero sentido de la palabra. No quitemos la mano del arado. Es nuestra responsabilidad como creyentes en el Evangelio, como una iglesia consagrada al Señor, como una iglesia que continúa en crecimiento porque está viva, porque es un organismo vivo. Estamos invitados en esta mañana a continuar esa tarea sin mirar atrás. Así como los agricultores que va a sembrar la nueva semilla lleva el arado que para realizar un buen trabajo en la labranza de la tierra junta un animal de la misma especie, en este caso 2 bueyes,
uno con experiencia al lado de uno más joven, para que el mayor en experiencia le guíe al hacer los surcos. Así los más experimentados en la iglesia del Señor, como lo son los pastores, los maestros de escuela bíblica, líderes, aquellos que han alcanzado madurez espiritual, acompañemos en el camino a los más nuevos, en la capacitación, en la oración, a los que van llegando, a los que son añadidos al reino de Dios. Continuemos invitando, continuemos entrenando, continuemos capacitando, sembrando la pasión por los no alcanzados, hasta que este evangelio sea predicado a toda lengua, a toda nación, a toda etnia, y hasta que Jesús venga por su pueblo. Seamos como esa mezcla de harina para hacer fermentar la masa que nos habla en Lucas 13:20, donde dice que también Jesús dijo: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Hagamos crecer el mensaje del evangelio, llevémoslos hasta los confines de la tierra. Sígueme, te dice Jesús una vez más en esta mañana. No retrocedas, no vuelvas tu mirada a ver lo que ha quedado atrás, como hizo la esposa de Lot, que a pesar de ser advertida, ¿verdad? No mires hacia atrás, ¿cómo quedó? Como una estatua de sal, se quedó inmóvil. Prosigamos al blanco y proclamemos a las naciones que Jesucristo es el Señor de la iglesia. ¿Quieres hoy una bendición nueva y refrescante? Acércate al Señor en esta mañana. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro refugio. Él es nuestro maestro. Él es el que te dice en esta mañana: sígueme. Yo haré toda provisión. Esta mañana yo miraba a esta familita, ¿verdad? Generación tras generación tras generación. Usted no tiene idea de lo que yo anhelo. Acompañar a los míos, mis hijos, mis nietos, porque están en otros lugares y me conmueve. Eso está aquí. Pero me es más gratificante obedecer al Señor. Usted no tiene idea. Y yo, como le digo a la gente, el viernes me invitaron a la iglesia de Juan Domingo, la iglesia del pastor Alvarado, y compartía que no hay nada más gratificante que servirle al Señor, y que a pesar de que yo sé que yo soy salva, yo no tengo que hacer más nada, yo quiero que usted lo sepa, pero hay una cosa que se llama la voluntad perfecta de Dios. Y déjeme decirle que yo me discutía y me ponía en este único diálogo con el Señor, que eso de la voluntad perfecta, ya la voluntad está escrita. Yo no entendí eso hasta que regresé a Haití, que el Señor me miró como hizo con Pablo, iba para aquí, pero el Señor dijo: no, vas para acá. Y entendí lo que es la voluntad perfecta de Dios. O sea, esto es lo que te conviene en este tiempo. Lo otro ya vendrá, porque estoy segura que me pondré viejita y ya no podré caminar por aquel sol y aquellas tierras áridas de Haití. Pero yo le prometí al Señor cuando llegué a Haití y fui a una comunidad que está como a 2 horas del lugar donde yo estoy, en Ansapit, a visitar a aquel pastor y llevar la primera clínica de salud. Y yo creo que lo he comentado aquí, ¿verdad? Que vi una plaquita de una iglesia bautista que le construyó el templo, dejó al pastor encargado como líder y se olvidó. Y databa, si mal no recuerdo, la plaquita decía que fue en el 1989. Y nosotros fuimos en el 2012. Y no había recibido más visitas de la iglesia que había dicho que les apoyaba. Y yo le dije al Señor cuando llegué a Ansapit: Señor, yo no me voy de aquí hasta que tú pongas a alguien que me sustituya, porque yo no voy a hacer esto. Yo no voy a dejar esta obra. Hay mucha necesidad. Yo sé que no es tan bueno, y usé esta palabra una vez y una hermana me llamó la atención.
no es tan glamoroso, pero yo me refiero al sentido de la conveniencia de vivir en España, ¿no? Es cómodo, ¿no? En términos del evangelio es bien árido, es bien fuerte, es muy duro predicar en España, pero ciertamente es más cómodo que estar en Haití. Amén. Y allí estamos, le hemos dicho presente una vez más al Señor. Yo le dije, Señor, un añito más, vamos a ver, hasta que tú me sustituyas. Así que allá vamos en obediencia, en estricta obediencia. Porque como les digo, ya yo estoy realizada, yo me siento realizada. Tengo 3 hijos maravillosos, tengo 7 nietos, le sirven al Señor en sus respectivas iglesias. Mucha gente se ha convertido, ¿verdad?, a través de lo que uno ha predicado. Así que uno se siente realizado, pero hay tarea por delante. Hay tarea por delante. Y cuando hemos andado con Jesús, cuando hemos caminado con Jesús, como estos 3, viendo milagros, prodigios, ¿verdad?, sanidades, viendo tantos recursos que nuestra iglesia tiene y ver la necesidad existente, mire, a la otra orilla. Si yo me voy en avión son 30 y 35 minutos. Si me voy en el ferry, me voy comodita de un día para otro, pero ya yo estoy allí. O sea, es cerquita. Jesús te dice esta mañana, sígueme. No mires atrás. Olvídate de lo que dejas atrás. Te garantizo, por experiencia propia, que Dios se encarga de lo tuyo y de los tuyos. Amén. Y que no hay gratificación más grande que hacer lo que Dios quiere. No sé por qué no lo hice antes. A veces le digo al Señor, pero Dios tiene su tiempo. Es el tiempo para ti de responder. Hay muchas maneras de hacerlo. Puedes ir, puedes quedarte orando, puedes aportar económicamente, pero si vas y te siembras en un lugar donde Dios quiere que estés, te garantizo que no hay gratificación más grande en la vida del creyente. Amén. Los dejo con esto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Siempre abrimos, ¿verdad?, el altar para la oración. Si en esta mañana Dios ha tocado tu corazón y te quieres comprometer con Dios, pasa al frente. No me los voy a llevar para Haití, no se preocupen. Pero si Dios ha tocado tu corazón en esta mañana, pasa al frente para orar por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios, aleluya. Si alguien de mi equipo quiere pasar para orar por el hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Oramos. Señor, en esta mañana hemos hablado lo que tú has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, con un sentido de humillación tremenda, Señor, en esta mañana. Reconociendo, Dios, que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, y que hemos aceptado, Señor, este reto porque queremos agradarte a ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu acompañamiento durante todos estos años. Y una vez más, desde este altar y frente a mi iglesia, renuevo contigo mi compromiso, Señor, de seguirte hasta los confines de la tierra, de alcanzar a toda lengua, a toda etnia, a toda nación, Señor. Ya sea que muera o ya sea que vengas a buscarme, Señor, mi compromiso está contigo en esta mañana, una vez más. Gracias por mi amada iglesia que siempre me ha respaldado. Gracias, Padre, que siempre se ocupa y se preocupa por mí. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a nuestra pastora, Padre, que nos respalda, Señor, y nos apoya. Gracias, Padre. Eres perfecto en todos tus caminos.
Te oro, Señor, y te doy gracias en el dulce nombre de Jesús, de quien no me avergüenzo de predicar. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.